Sin más preámbulos, entonces, presentaríamos al doctor Carlos Echarri. El doctor Carlos Echarri es profesor investigador en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, actualmente en sabático, investigador nacional nivel 2 y presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía. Durante su sabático se desempeñará como Gender Statistics Specialist en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU Mujeres. Es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en demografía por el Colegio de México y doctor en demografía por la Universidad Católica de Lovaina. Sus temas de interés son familia, salud reproductiva y violencia contra las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Quiero empezar por dar también un saludo a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en Morelia, que nos están siguiendo por internet. Y quisiera comenzar también por decirles que lo que les voy a presentar es un muy breve análisis de los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, que recién ha sido puesta a disposición del público y que nos permite analizar el embarazo adolescente y las cuestiones que están relacionadas con ella desde una perspectiva de diferenciación social. Vivimos en un México donde la desigualdad es muy grande y que lo que genera es que seamos varios Méxicos en realidad. Y también quisiera decir que en esto del embarazo adolescente luego hay muchos mitos. Se está repitiendo como mantra de que México es el país donde la tasa de embarazo adolescente es la más alta del mundo. No, somos los más altos entre la OCDE. Otra cosa que también se suele… Esta cosa no quiso. Se suele decir es que está bajando muchísimo la edad a la primera relación sexual porque lo que se tabula es esto. Y efectivamente vemos diferencias importantes en la edad a la que han tenido la primera relación las mujeres de distintas generaciones y de distintos estratos socioeconómicos. Pero esta medición tal cual, si no la hacemos los demógrafos, lo que estamos viendo es cuál es la edad a la que tuvieron relaciones, las que ya tuvieron relaciones. Quisiera también decir que nos sigue faltando información sobre varones. Esperemos que llegue ahorita José Antonio Pérez Islas y que nos hable de un poco más de necesidades de información. Si lo hacemos por tablas de vida, vemos que hay una diferenciación y que esto se refleja en que las mujeres de los estratos altos tienen su primera relación cerca de 3 años después de las mujeres de los estratos bajos. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión de por qué está sucediendo esto, qué es lo que está haciendo que las mujeres más pobres tengan relaciones sexuales antes que las otras. Y vamos a ver que no en muy buenas condiciones. Y esto es una cuestión muy importante. Hemos visto un aumento en la proporción de mujeres que utilizaron métodos anticonceptivos, en particular el condón, en su primera relación sexual. Pero miren la diferencia entre las mujeres del estrato muy bajo, que no llega al 30%, y las del estrato alto, que es 7 de cada 10. Y no debemos de olvidar que el condón ofrece una doble protección, no solo contra embarazos no deseados, sino también contra infecciones de transmisión sexual. Y que esto debe de ser una parte fundamental de esta estrategia. Ahora, ¿qué pasa con las mujeres que no usaron métodos anticonceptivos en su primera relación? Vemos también una gradación por el nivel socioeconómico muy clara. Y vemos que las mujeres, ya desde las que tienen ahora 25, 29 años, ya eran muy pocas, pero de todas maneras 1 de cada 5 sigue teniendo su primera relación sexual sin protegerse contra embarazos no deseados. ¿Cuál sería esta razón de que si no usaron protección porque querían embarazarse? Pues qué bueno, aquí esta gráfica se nos vuelve una especie de nudo, ya no tenemos estos escalones como lo veíamos antes, pero lo que podemos ver aquí es que las mujeres del estrato muy bajo no ha habido cambio entre las que deseaban embarazarse en la primera relación.
y que por eso no usaron métodos anticonceptivos. Claro que esto puede ser una resignificación y dar como la respuesta socialmente aceptada de por qué lo hicieron, pero esta sería la más problemática, porque no conocían métodos, no sabían cómo obtenerlos o cómo usarlos. Y a pesar de que ha habido importantes reducciones, sigue habiendo una gran diferencia según el entorno socioeconómico familiar de estas chicas. Y esto lo que nos está diciendo es que necesitamos trabajar en los distintos estratos socioeconómicos. Esta, porque no creyó que podía quedar embarazada, aquí quienes se separan son las del estrato muy bajo, son porcentajes no despreciables, llega al 20% en en las más jóvenes, y esto también lo que nos lleva es una necesidad de una educación sexual integral y también a que reflexionemos sobre cuál es el valor que le asignamos a la maternidad en esta sociedad y que hace que las mujeres muchas veces quieran probar su fertilidad. Y esta porque no planeaba tener relaciones sexuales. Si no planeaba tener relaciones sexuales, es difícil pensar que haya una planeación del primer embarazo, y entonces muchas veces estos primeros embarazos vienen como algo fortuito, no algo buscado. Y a lo que tendríamos que llegar con esta educación sexual integral es que todos los jóvenes, todos los adolescentes pudieran tener relaciones sexuales deseadas, placenteras, y no algo que de pronto les llegó y que muchas veces puede estar fuera de su control. Y a veces nos sentamos en nuestros laureles pensando que hay mucha gente que ya conoce métodos anticonceptivos, pero afortunadamente en la ENADI se le pudo agregar otras preguntas, y si vemos la diferencia entre las que dicen simplemente que conocen, entre estas, los que conocen, que mencionan espontáneamente los métodos, vemos que hay una bajada. Pero creo que lo más importante es esto: ¿cuál es el porcentaje de mujeres que conocen el uso correcto de los distintos métodos? Porque si estamos pensando que con el hecho de que han oído hablar de, ahí estoy separando el DIU, está la anticoncepción de emergencia, etcétera, pues si no lo saben usar correctamente, podemos llegar entonces a embarazos que no estaban planeados. Y entonces tenemos brechas entre el conocimiento simple y el conocimiento efectivo, que estas hay que ponerles atención. Y son fundamentalmente en el uso del condón, las pastillas y el parche anticonceptivo que está más abajo, que son métodos más frecuentemente utilizados por las adolescentes. Y si nos referimos específicamente a las adolescentes, vemos que este conocimiento efectivo vuelve a tener un fuerte gradiente socioeconómico. Entonces, este conocimiento está dado por el entorno socioeconómico y es algo en lo cual tenemos que trabajar fuertemente. Otra cosa que vemos es que hay una diferenciación de dónde están consiguiendo los métodos las adolescentes. Las más pobres lo están consiguiendo en la Secretaría de Salud, mientras que las farmacias se vuelve entre los estratos medios y altos el lugar preferido. Pero, ¿cuál es la asesoría en términos de uso, en términos de contraindicaciones, etcétera, que están recibiendo por parte de los farmacéuticos? CONAPO hace tiempo tenía unas campañas con la Unión de Farmacéuticos del Valle de México, según recuerdo. Yo no sé si eso siga funcionando, pero entonces esto lo que nos muestra son áreas de oportunidad. Y esto también es importante verlo. ¿Cuántos hijos tenían cuando empezaron a usar los métodos? Y vemos que ya las mujeres, desde del estrato muy alto, desde las que tienen ahora 44 años, ya empezaron a usar en promedio cuando tenían un hijo. Pero esto solamente ha ocurrido entre las mujeres de 20, 24, de los estratos más pobres. Y uno lo que quisiera entonces también es alargar el tiempo en el que se tiene el primer hijo, y eso es algo en lo que desafortunadamente la política de población en México no ha sido nada exitosa. Quisiéramos que
los jóvenes permanecieran más tiempo en las escuelas, que disfrutaran su juventud, y pues esto parece que en realidad se están dedicando a cuidar hijos. Y estas son las tasas de fecundidad. Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, para el periodo 2010-2014, y vean la diferencia en el calendario de la fecundidad. Las mujeres de los estratos altos se reproducen como las mujeres europeas. Las mujeres de los estratos más pobres siguen teniendo una fecundidad muy precoz. Estamos teniendo varios Méxicos y tenemos que adecuar las estrategias a esta gran diversidad sexual. Vemos entonces que las tasas de fecundidad han tenido un cierto movimiento. Esto, si lo comparamos con la ENADID anterior, pues uno se pregunta, ¿y dónde quedó el aumento que había? Y esto a lo que nos lleva es que nos sigue haciendo falta información. Necesitamos más información para cuando a Maricruz le toque poner al día las proyecciones de población. Yo creo que todavía hay muchas preguntas que responderse. Y entonces vemos, por ejemplo, que según esta última encuesta, no se han movido mucho las del estrato muy alto, en cambio las del estrato muy bajo sí vemos un descenso que aún no es suficiente. Pero miren las diferencias, es de 5-1 la tasa de embarazo adolescente entre las del estrato alto y las del estrato muy bajo. Y esta es otra cuestión que también nos hace preguntarnos qué es lo que está pasando. ¿Por qué está habiendo un aumento reciente en el número que desean tener las mujeres en mejor situación socioeconómica? Si bien hay una convergencia entre las más jóvenes, si ven la línea de abajo, hay un aumento. ¿Qué es lo que está haciendo llevar a estas mujeres en mejor situación de desear tener más hijos? Y esto pues a lo que nos lleva es a que solamente las mujeres de los estratos muy bajo y bajo han tenido más hijos de los que desean tener. Y en cambio las de los estratos medio y alto podemos decir que sí han logrado sus ideales reproductivos. Y yo quisiera terminar, simplemente porque ya seguro estoy en el tiempo, metiéndome un poco en lo que va a hablar Rebeca, pero no podemos separar el embarazo adolescente de la violencia sexual. Y esto es algo de lo que no hablamos de manera suficiente en México. Estas 3 líneas lo que muestran es las denuncias por violación que hay en México. Llegaron hace 2 años a 15.751. La segunda línea son los sujetos a proceso y la tercera son las condenas. Esta es la imagen de la impunidad que hay en México. No sabemos ni siquiera de esas denuncias. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no ve importante separarlo por sexo. No sabemos cuántas víctimas son hombres y cuántas víctimas son mujeres. Pero 3 casos. En India ha habido recientemente gran escándalo por violaciones que ha habido, fue noticia internacional, hubo cambios legislativos. Vean la tasa, dividiendo entre la población, dónde está lo de India. En Estados Unidos es muy fuerte, y esto es lo que sucede en México. Compárenlo con India. Y yo me pregunto, ¿dónde están las manifestaciones? ¿Dónde está la indignación nacional por la violencia sexual? Esta es una asignatura pendiente para toda la sociedad. Muchas gracias.